Mis amados hermanos en Cristo Jesús, en esta hora tenemos este privilegio glorioso de parte del Señor, poderle a usted disertarles la palabra, y en esta hora estamos ya presentando el programa En tu nombre hay poder, que somos la 8400 será radio de acá de Los Ángeles, California. Hoy vamos a tener un tema muy importante, muy precioso, en la cual nos va a hacer reflexionar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tengo acá a mi hermano Jorge Álvarez conmigo, quien va a compartir micrófonos en este programa, y voy a dejarle un tiempo a mi hermano para que él pueda darles un saludo a ustedes. Sí, bendiciones, amados hermanos. Es para mí un privilegio estar aquí en esta radio, ¿verdad? Siempre estamos trabajando en unión, así como en equipo, ¿verdad? Porque, como decía la palabra del Señor, Pablo sembró, Apolo regó y Dios fue el que dio el crecimiento. Entonces, aquí hacemos acto de presencia y estamos honrados de que los hermanos nos hayan invitado a su programa, ¿verdad? De la 8400, ¿verdad? En tu nombre hay poder. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria sea al Señor. Bueno, vamos a entrar al tema que el Señor trae para nuestras vidas y para su vida especialmente, ya que el Señor quiere siempre estar bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Y en esta hora pues vamos a tener lectura del verso que va a ser base al tema. Está en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Voy a hacer lectura y voy a hacer la introducción, y luego voy a dejar a mi hermano para que él nos diga, entremos en el desarrollo del mensaje. Gloria sea al Señor. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que todos los que están en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria sea al Señor. Bien, mis amados hermanos, aquí hay algo muy importante, una expresión que hace Pablo a los corintios. Sabemos que en el tiempo que Pablo anduvo en Corinto había mucha oposición al Evangelio del Señor, y podemos ver un poco de historia de lo que es de los libros de los Hechos, de todo lo que enfrentó Pablo, y sobre todo en las ciudades de Corinto, una ciudad muy importante, ¿verdad? Que tenía mucho reconocimiento en lo que era el comercio y lo que era de viajes, ¿verdad? De puertos. Entonces, allí en este lugar se ha reconocido a esa ciudad de Corinto como un lugar un tipo de inmoralidad sexual, libertinajes, pero a la vez había un ornamento, más que todo por lo que Pablo iba haciendo en esas ciudades. Pero dice ahí en el verso 17, comenzando, dice, de modo. Es una expresión donde Pablo está observando en ese tiempo a los cristianos de Corinto, en algunos puntos, cristianos que no estaban llenando el requisito de cristianos, ¿verdad? Donde Dios quería que ellos fueran identificados como lo que Dios había hecho en sus vidas. Dios había hecho algo tan precioso como el llegar a ellos y hablarles el Evangelio y cambiarlos, hacerlos una nueva persona, ¿verdad? Y esa experiencia yo creo que lo vivieron los corintios, como nosotros hoy en día vivimos esa experiencia de cómo Dios nos llamó, llegó a nosotros y nos escogió para su reino. Gloria sea al Señor. Amén. Interesante lo que usted decía, hermanito, saber de que era un puerto, ¿verdad? Donde llegaban aquellos barcos y llegaban marineros, llegaban el capitán del barco, y pues ellos siempre tenían aquella especialidad de querer bajar para embriagarse, para estar ahí con mujeres y como para estar ahí al día de lo que se tenía que hacer en el puerto, ¿verdad? Porque imagínense, ellos estuvieron en el barco por muchos, tal vez semanas, meses. Pero algo interesante que usted también mencionaba era de que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. Eso me conecta a mí al texto que quisiera leer en Isaías 43, 18 al 19, donde dice: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís, dice. Aún en los desiertos haré camino, y en los ríos y en el yermo. Entonces aquí algo que me abría el panorama del texto que usted introdujo para introducir el programa. Es interesante saber de que tenemos una sana doctrina donde se nos ha predicado los 31 reyes del alma. Y uno de esos reyes es el rey de Jai, que especialmente este rey se desenvuelve en hacerlo, bueno, más que todo es especialista en hacer volver la mente de las personas hacia el pasado. Y eso es algo tremendo que está pasando el pueblo cristiano, porque definitivamente muchos están acordándose de las cosas malas que hicieron, porque yo le voy a decir algo, de un 100% de pensamientos, un 90% es un montón de pensamientos malos. ¿Por qué le digo esto? Porque usted como cristiano nacido de nuevo, usted ya tiene la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted experimentó aquello que nosotros enseñamos y predicamos, que es el parto gemelar. Entonces, cuando ya nosotros tenemos una vida en abundancia, y digo en abundancia, es de la presencia del Señor, no que tenga usted tanto dinero. El Señor se enfoca en lo espiritual. Pero aquí yo me conecto con este rey de Jai, sabiendo de que la especialidad de él es hacernos volver al pasado. Sí, amén. Es muy importante eso porque era una ciudad, ¿verdad?, que siempre les gustaba guardar lo viejo, las cosas viejas. Y esa es una figura de la cual también Pablo recomienda acá, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, notemos lo que Dios hizo en nosotros, o lo que hizo con estas personas. Les dio un cambio y experimentaron un nacimiento nuevo. Yo creo que el nacimiento nuevo lo experimenta aquel que es llamado y escogido por Dios. Yo diría, amados hermanos, de que tal vez no todos podemos tener las mismas experiencias, ¿verdad?, del llamado que Dios hizo. Algunos quizás en el momento que Dios los llamó, Dios hizo una transformación interna, sobrenatural en aquel cristiano, y algunos quizás tomó su mente para reflexionar y meditar de que tenía que haber cambios en su vida. Entonces eso es lo que Pablo estaba recomendando, ¿ah? Y aquí podemos nosotros notar lo que Dios hizo poderosamente en nosotros. Tenemos el caso acá en San Juan 3:5, donde Jesucristo le habla a Nicodemo, en donde era necesario nacer del agua y del Espíritu, pero que si no se nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo estaba tratando de recordarles y decirles, de que si habían sido nacidos de nuevo, ya no había necesidad de estar guardando el pecado, o sea, ocultándolo en el corazón o teniéndolo en la mente. Había que desecharlo. Claro que del todo no podemos decir que había perfección, pero es algo que hay que batallar, hay que esforzarse por desecharlo, por mantener lo que Dios quiere. Por ejemplo, una de las cosas es que nosotros seamos lectores de la palabra del Señor, o que alabemos a Dios, o que oremos a Dios. Hay muchos puntos que Dios nos enseña para que nosotros podamos, amados hermanos, desechar todo lo que es pecado. Y acá pues miramos que Pablo dice que si somos nueva criatura, las cosas viejas pasan. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? De que al nacer de nuevo, amados hermanos, los corintios que habían aceptado a Jesús y que nacieron del agua y del Espíritu, Pablo los estaba exhortando porque había algo que él miraba allí. Quizás habían revelaciones que el Espíritu le daba a Pablo, o quizás algunas actitudes que no estaban correctas. Ya ve que Pablo siempre viene enseñando de que hay cosas que no nos convienen, que no son lícitas para nosotros, y había cosas que tenían parte del mundo, como leía mi hermano el versículo que leyó, ¿verdad?, donde ya las cosas ya son diferentes, ya no podemos hacer las cosas que el mundo hace. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Interesante lo que dice, hermano, porque prácticamente lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra es de que nosotros no tenemos que estar conectados con el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado, como decía mi pastor, decía muy claro de que no importa cómo empezamos, sino que cómo vamos a terminar. Eso es lo importante, porque mire, de alguna manera hemos nosotros hablado a través de los segmentos que hemos tenido en el programa que yo conduzco, nos hemos dado cuenta de que el Señor nos tuvo en una preexistencia.
y en esa preexistencia nos enseñó como espíritus. Él nos estuvo enseñando la palabra como espíritus, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros venimos aquí a la tierra, porque mire, nosotros en el cielo cometimos un pecado, pero no de muerte, sino que era un pecado de omisión. Ese pecado era sabiendo hacer lo bueno, optamos por hacer lo malo. Entonces no era un pecado de muerte. El Señor nos manda a tener una segunda oportunidad aquí en la tierra, y en esta parte ven el Señor y junta estas tres partes. Sería el cuerpo, el alma y el espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 lo dice. Habla del cuerpo, del alma y del espíritu. Es lo que el Señor está trabajando. El cuerpo, que es el que nos conduce a que nosotros nos desempeñemos aquí en esta tierra. El alma, que es la que tiene que ser enseñada aquí en la escuela del Hijo, ¿verdad? Que es aquí en la tierra. Y el espíritu, que pues es el que fue revivido prácticamente porque estaba muerto en delitos y pecados. Entonces, cuando vemos estas partes, vemos que el Señor nos está mostrando cosas nuevas. Porque mire, Dios es un Dios creador. Él se caracteriza por crear, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esas cosas, Él nos está prácticamente anticipando que nosotros vamos a ver cosas nuevas. Como lo dice aquí Isaías 65:17. Pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Imagínense, el Señor ya no quiere que nosotros estemos viviendo con el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado lo que nos hace es daño, nos tiene así acorralados. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que experimentaban tanto los judíos, los israelitas cuando salieron de Egipto? Dice que se acordaban hasta de las cebollas, de los ajos. Imagínense, ellos estaban acordando de la vida pasada que tenían como esclavos, y el Señor no quería eso. Él quería que empezaran ellos a tener un pensamiento ya como hijos de Él, ya no como esclavos. Y eso es un tema bien, bien emocionante hablarlo, Sí. ¿verdad? Amén, gloria sea al Señor. Mire lo que es la costumbre. Porque ellos estaban acostumbrados a sufrir. Bueno, tal vez no les gustaba el sufrimiento, pero estaban acostumbrados a de que estaban sufriendo y luego tenían de qué comer. Fíjese, noté muy bien esto de cómo muchas veces algo que es que vas a hacer la carne o que es algo de este mundo puede ser atractivo. Y que muchas veces preferimos, amados hermanos, obtener esas cosas para poder sobrevivir, para poder tener vida o para poder ver las cosas. Fíjese que una de las cosas acá en Zacarías capítulo 1 verso 4 dice: no seáis como vuestros padres, dice, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon, dice, ni me hicieron caso, declara el Señor. Hermanos, hoy en día eso puede estar sucediendo en las iglesias, especialmente en este último tiempo. Muchos de los que escuchan la palabra del Señor, muchos de los que alaban al Señor, muchos de los que quizás hasta ahora les dan un tiempecito, están guardando cosas que no deben. Sobre todo a veces lo guardan porque fue una costumbre. Esto aquí nos va a entender un poco algo de lo que son los ancestros, que porque nuestros familiares, nuestros antepasados traían ciertas costumbres, creencias, muchas veces se arraigan en el alma y cuesta soltarlas. Por eso decía que cuando nos venimos a Cristo nosotros nacemos de nuevo, pero no todos experimentamos ese momento. Claro, Dios hace reflexión a la conciencia de cada quien y todos vamos a empezar quizás en un proceso de perfección, ¿verdad? A escalar la perfección. No es que ya la tengamos del todo, ¿verdad? Sino que vamos a escalarla para poder agradar a Dios y poder llegar a hacer lo que Pablo estaba diciendo, que si de modo somos nacidos en Dios, una nueva criatura. Ya veo que una nueva criatura se requiere de que tenga que nacer de nuevo. Tiene que ser de nuevo para poder hacer las cosas. Pero si estas cosas no están pasando en nuestra vida espiritual como hijos de Dios, aquí nos recuerda de Zacarías, de lo que los padres hicieron y no obedecieron. Y hoy Dios dice a todo cristiano que reflexione, que si no está obedeciendo a la palabra, hoy es el tiempo de que esta palabra haga un efecto en tu corazón y te haga reflexionar de que es necesario que tú tengas que ser una criatura distinta, porque Dios hace la diferencia a lo que éramos antes. Amén. Amén, y eso me trae a la mente también, hemos visto personas en el mundo, ¿verdad? Que fueron profesionales, así que tal vez fueron cantantes, futbolistas, de diferentes ámbitos, ¿verdad? Llegan a los caminos del Señor y vienen algunos ministerios y empiezan a usar eso que ellos tenían, la fama del mundo, para poder promocionarlos.
y para que la gente los empiece a ver. Yo pienso que es un pequeño error ahí, porque estamos en contra de lo que dice este texto bíblico que el hermano leyó, ¿verdad? Que una vez que nosotros nacemos de nuevo, ya no somos criaturas, ya no somos cualquier creación, somos hijos. Entonces, cuando vemos que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, vemos que el Señor empieza a trabajar con nosotros de una diferente manera. Entonces, todo lo que quedó en el pasado, y esto me trae a la mente que hay veces que he andado así digamos que andamos comprando con mi familia, y usted se da cuenta que en cada lugar que tiene un negocio de tienda, restaurante, siempre ponen una música. Y una vez pusieron una música que pues me conectaba exactamente al lugar donde yo estaba en mi juventud en mi país. Y me empecé a dejar llevar del pensamiento de lo que esa música me estaba ministrando. ¿Y qué fue lo que pasó? Me estaba conduciendo exactamente al lugar donde yo frecuentaba, donde yo pecaba constantemente, cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Entonces, cuando yo me puse a pensar en eso, dije yo, Dios mío, qué poderosa es la música. Qué poderosa, a veces son hasta un olor de una colonia, de un perfume, que viene uno, lo huele y dice uno, wow, me recuerdo a aquella que fue mi primer novia. Me recuerdo a aquella persona que fue la que me hizo sentir diferente, ¿verdad? Y que le digo que pues no era su esposa, no era la esposa que estaba ahí recordando. Porque, mire, somos dados a tener 5 sentidos, ¿verdad? Los 5 sentidos, esos 5 sentidos nos hacen dar a conocer que estamos conectados aquí en esta tierra. Pero cuando empezamos a experimentar esas cosas, yo creo que es cuando nosotros tenemos que renovar esa mente y desechar todas las cosas viejas que fueron aquellas que nos tuvieron atados en este mundo. Y mire, yo soy muy de mucho texto bíblico. Yo quisiera darle otro texto bíblico aquí, Mateo 9, 16 al 17. Y dice un ejemplo muy interesante y quiero que usted lo tome en cuenta. Dice, y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al escogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Entonces el texto siguiente dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Entonces aquí el Señor nos está dando a conocer, y mire, están letras rojas, como le decía el hermano, cada vez que leemos en letras rojas es nuestro Señor Jesucristo tratando de darnos a conocer algo, ¿verdad? Entonces es algo interesante saber de que tenemos que desechar las cosas viejas. Amén. Acá mi hermano ya tocaba de los odres nuevos, de las cosas buenas que hay que hacer. Entonces, mire, aquí en Efesios 4:22 nos dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis, dice, del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os visitáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, amados hermanos, nosotros ya no podemos tener esos odres viejos donde había concupiscencia en nosotros. Todo esto hay que desecharlo, y por medio del espíritu y la renovación de la mente es como nosotros experimentamos, oiga bien, hacer una nueva criatura. Mire, ese es un milagro en nosotros, el que hayamos creído y estemos recibiendo cambios en nuestra vida. Que Dios está afinándonos como el oro, nos está haciendo, amados hermanos, brillosos, como se dice, ¿verdad? Para que podamos ser cartas abiertas al mundo y no mostremos al mundo. Mire, muchas veces queremos hablarle a las almas de Cristo, pero nuestro testimonio puede estar malo, y eso no es así, como Pablo no quiere que sean así. Pablo quiere que mostremos la luz que Cristo puso en nosotros la reflejemos, alumbremos el camino de los demás. Muchas veces no hay necesidad de mucha palabrería para poder convencer a una persona, sino con el testimonio, con el comportamiento, con la actitud, ¿verdad? Por eso hay muchos puntos de la Biblia donde nosotros podemos mostrar lo que somos verdaderamente, y Dios nos recomienda. Decía al principio, una de las cosas que hay que hacer es leer la palabra, ¿verdad? Encontramos en la palabra muchos niveles de interpretación para poder aprender la palabra, de cómo nosotros podemos entrar, amados hermanos, leyendo, escribiendo, oyendo y enseñando, y todo eso. Mire, es como estar llenando un odre limpio con más limpieza, haciéndolo más. Por eso el salmista David decía, mi copa está rebosando. Ya no había cavidad para la concupiscencia, ya no había cavidad para el pecado. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que como criaturas nuevas que somos, demostremos
no con perfección, como lo dije al principio. No tomemos también como pretexto de que nadie es perfecto, porque muchos buscan pretextos, ¿verdad? Para poder pecar y decir nadie es perfecto. Pero yo te quiero decir algo, que una de las cosas que Dios dice, que Él en lo íntimo se agrada, o sea que Dios te examina, conoce tu intención íntima, conoce tu pensamiento más íntimo. Entonces de ahí depende de que tú muestres lo que verdaderamente Dios dice, que si somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas van a ser nuevas. Y qué interesante también lo que dice, porque fíjese que yo ahorita, mientras estaba usted hablando de eso, hermano, me conectaba con qué pasaría si yo vengo y le empiezo a hablar a mi esposa de las primeras novias que yo tuve allá, ¿verdad? Yo imagino que ella se sentiría muy incómoda y molesta, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Todopoderoso es igual. Él quiere que nosotros nos reconciliemos, imagínense. Cuando habla de reconciliación, está hablando de que ya tuvimos una anticipada, como quien dice, comunión con Él, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene aquí a la tierra y nos reconcilia al Padre y a nosotros la creación. Entonces, cuando empezamos a ver esas cosas, vemos de que el Señor lo que Él quiere es que nosotros empecemos a dar frutos, frutos diferentes, ¿verdad? Porque frutos de arrepentimiento, frutos de labios que confiesan su nombre, frutos que Él va a ver, porque mire, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para nosotros definir a una persona, solo tenemos que hablar con ella de 5 a 10 minutos. En esos 5 o 10 minutos nos va a abrir todo lo que es su corazón. Aún la persona más culta, aquella que no le gusta decir cosas de su propia vida. Pero una vez que empieza a hablar, esos 5 o 10 minutos se da a conocer exactamente tal y como es. Entonces, en este caso, con nuestro Dios Todopoderoso, nosotros no tenemos la oportunidad ni siquiera de ocultarle algo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Él conoce nuestro corazón. Él conoce lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Imagínense, Salmo 139 dice que Él vio nuestro embrión antes de que estuviera en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce perfectamente bien. Entonces, algo importante de tomar en cuenta es de que somos nuevas criaturas. Ya las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Solo dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que es el que nos está guiando a conocer al Cristo de la gloria. Sí, amén. Aleluya, gloria sea al Señor. Miren cómo la palabra del Señor nos viene a aclarar, viene a ser transparente a nuestra alma, a decirnos claramente cómo es Dios y que cómo Dios ve todo. Fíjese que también otro de las cosas, lo que decía anteriormente de los pretextos que muchas veces hacemos para pecar, ¿verdad? Aquí hay algo tan atrevido que dice Santiago 1:13, donde dice que nadie diga, dice, cuando es tentado. Soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, como decía mi hermano acá, mi hermano Jorge, a Dios no le podemos ocultar nada, no le podemos esconder nada, porque de una de otra manera eso va a salir a la luz. Dios es tan justo, Él es justo. Fíjese que algunas veces nosotros queremos esconder cosas ante Dios, pero Dios nos habla, nos dice, allá en la intimidad nos dice a nosotros, esto está mal. Aquí nadie sabe, pero yo te estoy diciendo que está mal. Y fíjese que si hay un engaño más grande que pueda existirle a un cristiano, es que se engaña a sí mismo. A veces no hay necesidad de que alguien venga y lo engañe, porque yo creo que si el engañado puede leer la palabra y se da cuenta de que no lo va a engañar tan fácilmente. Pero el que uno mismo se engaña a sí mismo, eso sí es un peligro para un cristiano. Entonces, amados hermanos, Dios nos ayude, en verdad que Dios nos ayude, porque la batalla del cristiano no es algo fácil, pero tampoco es imposible de enfrentarla y ganarla, porque Cristo ya nos dio la victoria para que podamos nosotros vencer, amados hermanos, el pecado más que todo, porque aquí hace referencia de lo que es el pecado, y el pecado encierra cosas, amados hermanos, de nuestra concupiscencia, cosas del mundo y cosas satánicas que son muy declaradas hoy en día. Amén. Gálatas 5:19, ¿verdad? Las obras de la carne, y que no son cosas bonitas, son cosas horribles. Y como dice la palabra del Señor también, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, y cuando digo hombre hablo de mujer también, eso mismo cosechará.
Entonces, cuando vemos esa parte, nos damos cuenta de que tenemos un Dios todopoderoso. Es un Dios que está constantemente al tanto de nosotros. Y por eso yo me recordaba que hay hermanos, los hermanos judíos, ellos tienen algo que tienen aquí en la cabeza, es la kipa. Eso les recuerda a ellos que arriba de ellos hay alguien poderoso que los está viendo constantemente. Entonces, nosotros tenemos una kipa espiritual también como Israel espiritual, ¿verdad? Que siempre nos tenemos que recordar que arriba de nosotros hay alguien más grande y es el que nos está viendo constantemente. Sí, amén. Gloria sea al Señor. Dice acá en 1 Corintios 10:31, dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Fíjese que eso ya estamos hablando de una criatura nueva, ¿verdad? Ya no podemos nosotros hacer las cosas para tomar una vanagloria o para ser vistos o para ser pretenciosos, altivos. No, lo hagamos todo para la gloria del Señor, y en cuanto más lo hacemos para Dios, hacernos al que no sabemos, al que siempre tenemos que aprender, porque siempre vamos a estar aprendiendo. Nos dice uno de nuestros pastores de la iglesia en sus prédicas de que nosotros vamos a seguir aprendiendo a Dios aún estando allá en la vida eterna. Vamos a seguir conociendo a Dios, porque escrito está que ninguno va a poder describir la grandeza de Dios. Entonces Dios, como soberano e inaccesible que es nuestro Padre celestial, el Altísimo, nosotros nuevamente tenemos que estar sujetos a la palabra, obedeciendo lo que el Señor nos dice. Como repito, yo siempre recalco, y cualquiera dirá, tal vez soy una grabadora, no que seamos perfectos, pero es necesario esforzarnos. El Señor le dijo en una manera a Josué, esfuérzate y sé valiente, dice, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. O sea que en el momento que venga una tentación, una prueba o una lucha, Dios está ahí con nosotros, atentos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alzar nuestros ojos a los montes y podamos decirle al Señor, hoy te necesito, siento que ya no puedo, porque hay veces que nos llega eso, nos llega esa lucha, esa batalla. A mí me ha llegado quizás muchas veces, no podía enumerar la cantidad, pero me ha llegado que hasta decir, oh, si este es servir a Dios, hasta aquí nomás, porque lo llegué a decir en una oportunidad. Pero cuando las luchas vienen y son fuertes, pero Dios está con nosotros, amén. Gloria sea al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Y vemos que el tiempo nos avanzó. Ya, amén. Amén.